Continuamos con el ejemplo de una aplicación en la programación orientada a objetos de una cuenta bancaria. Establecemos una clase llamada cuenta que en sus atributos o en su parte privada tiene los datos nombre, número de cuenta y saldo. En su parte pública o métodos u operaciones que se pueden hacer con ella está el método ingresar dinero, retirar dinero, abonar intereses, obtener el saldo actual y ordenar una transferencia. Tenemos aquí la estructura de la declaración de la clase cuenta. En su parte privada están los atributos, como es el tipo de interés y el saldo de tipo doble, la cuenta y el nombre de tipo cadena de caracteres. En su parte pública tenemos los métodos, empezando con el constructor y el destructor. Tenemos el método asignar nombre, que recibe como parámetro la cadena de caracteres del nombre, el método asignar cuenta, que recibe como argumento la cadena de caracteres de la cuenta, el método obtener nombre, el método obtener cuenta, el método obtener tipo de intereses, el método del estado, el método asignar tipo de interés, que va a recibir como argumento el tipo de interés, el reintegro, que va a recibir como argumento la cantidad, y el ingreso, que también va a recibir como argumento una cantidad. Nos vamos al programa principal, en donde creamos un objeto a través de la clase secuenta llamado cuenta01. A través de cuenta01 y el operador punto vamos a mandar un mensaje para mandar a llamar al método asignar nombre, que recibe como argumento el nombre Pepito. También lo hacemos con el método asignar cuenta, que recibe como argumento la clave de la cuenta de Pepito. Tenemos el método asignar tipo de interés, que va a asignar 2.5% del tipo de interés. Tenemos un ingreso de 12,000 pesos y un reintegro de 3,000 pesos. Posteriormente, con el mismo objeto vamos a mandar a llamar a través del operador punto, mandando un mensaje al método obtener nombre para obtener el nombre, el método obtener cuenta para obtener la cuenta, el método estado para obtener el saldo y el método obtener el tipo de interés. Tenemos que en los archivos involucrados en esta aplicación tenemos el archivo ccuenta.h, que va a contener la estructura de la clase secuenta, el archivo ccuenta.cpp, que va a contener el código asociado a cada método de la clase, y el archivo banco.cpp, que va a ser la aplicación que va a tener la función principal, a través de la cual vamos a instanciar o crear objetos a partir de la clase cuenta, utilizando estos objetos para enviar mensajes a los métodos para que los objetos realicen tareas. Tenemos el archivo donde se declara la clase cuenta, el archivo ccuenta.h, que contiene la estructura de la clase secuenta. En primera instancia tenemos el archivo iostream.h, que es un archivo include para las entradas y salidas de flujo o de inserción de flujo. Tenemos el archivo string.h para lo que es el manejo de funciones con cadena de caracteres. Declaramos un espacio de nombres llamado std, que se va a utilizar. Tenemos la clase secuenta en su parte privada con los atributos de tipo de interés y saldo de tipo doble, cuenta y nombre de tipo cadena de caracteres. En la parte pública tenemos los métodos, tanto el constructor como el destructor, el método asignar nombre, que tiene como argumento o recibe como argumento la cadena de caracteres del nombre, el método obtener nombre, el método asignar cuenta, que recibe como argumento la cadena de caracteres de la cuenta, el método obtener cuenta, el método asignar tipo de interés, que recibe como argumento el tipo de interés, para obtener posteriormente con la función obtener tipo de interés, este tipo de interés. Tenemos el método reintegro, que recibe como argumento una cantidad, el ingreso, que también recibe como argumento una cantidad, y el método estado, que nos va a devolver el saldo. Posteriormente tenemos el archivo asociado al código asociado a cada uno de los métodos, llamado ccuenta.cpp. En primera instancia vamos a incluir el archivo include, que tiene la declaración de la clase. Posteriormente vamos a implementar cada uno de los métodos. Empezamos con el método asignar nombre, que recibe como argumento la cadena de caracteres del nombre. Establece la condición en donde, si el nombre o la longitud del nombre es igual a 0, nos va a mandar un mensaje en donde nos muestra que hay un error porque hay una cadena vacía. En caso contrario, va a regresar o va a asignar el nombre
al parámetro nombre. Tenemos la función obtener nombre, que lo único que realiza es regresar este parámetro con el nombre. Posteriormente tenemos el método ingreso, que recibe como argumento la cantidad de ingreso. Si esta cantidad es menor que 0, entonces nos manda un mensaje mostrándonos que es una cantidad negativa. En caso contrario, el saldo se va a obtener a través de sumarle al saldo anterior la cantidad que se está ingresando. Posteriormente se tiene el método reintegro, que recibe como argumento también una cantidad. Esa cantidad se le va a restar al saldo actual. Si esa resta es menor que 0, el resultado de esa resta es menor que 0, se manda un mensaje en donde se menciona que no se dispone de saldo. En caso contrario, se va a realizar la operación de restar el saldo menos la cantidad para que el resultado de esa resta sea asignada al parámetro saldo. Posteriormente en la función estado vamos a regresar ese saldo. Tenemos el programa principal que se llama banco.cpp, a través del cual nosotros vamos a implementar la función principal y los objetos. En primera instancia incluimos el archivo iostream.h para las entradas y salidas de inserción de flujo. Incluimos también el archivo donde se declara la estructura de la clase cuenta, el archivo ccuenta.h. Declaramos la función principal, main. Creamos un objeto a partir de la clase cuenta llamado cuenta01. A través de cuenta01 y el operador punto vamos a mandar un mensaje al método asignar nombre para asignar el nombre de Pepito, asignar cuenta para asignar esta cuenta de Pepito, asignar el tipo de interés que es 2.5, asignar a través del método cuenta01 tener un ingreso de 12.000 y un reintegro de 3.000. Posteriormente, a través del método code de inserción de flujo vamos a poner en pantalla el nombre y vamos a obtener el nombre a través del método obtener nombre. Vamos a en pantalla mostrar el número de cuenta y a través del método obtener cuenta vamos a obtener la cuenta. Vamos a mostrar también en pantalla el saldo y a través del método estado vamos a obtener ese saldo. Vamos a mostrar en pantalla el tipo de interés y a través del método obtener tipo de interés vamos a obtener o mostrar el tipo de interés que estamos manejando. Es decir, al final en pantalla vamos a tener una ejecución similar a la siguiente. Nos va a mostrar un error de mensaje de que no se dispone de saldo. El nombre del usuario de la cuenta es Pepito, el número de la cuenta es la clave de Pepito. El saldo va a ser un saldo negativo porque no disponemos de saldo. El tipo de interés que está manejando es 2.5. Podemos manejar en la definición de la clase cuenta constructores a través de los cuales estos constructores declaren los parámetros del nombre, la cuenta, el saldo y el tipo de interés. Es decir, desde aquí, desde la declaración del constructor, estamos declarando que en el constructor sea un constructor parametrizado, es decir, contenga los parámetros del nombre, la cuenta, el saldo y el tipo de interés. Entonces, ya en el programa donde están declarando los métodos de la clase, tenemos en el archivo ccuenta.cpp el constructor por defecto, el cual lo único que realiza es asignar a la variable saldo y el tipo de interés el valor de 0. Posteriormente tenemos el constructor parametrizado, que recibe como argumentos el nombre, la cuenta, el saldo y el tipo, y en su interior del constructor, a través de la función o del método asignar nombre, teniendo como argumento el nombre, se asigna el nombre. Tenemos el método asignar cuenta, recibiendo como argumento la cuenta, se asigna la cuenta. El saldo se asigna el saldo, como argumento se asigna al saldo o al parámetro saldo. El tipo de interés como argumento se asigna al tipo de interés. Posteriormente, en el programa principal banco.cpp tenemos aquí que en el método main o en la clase principal se está declarando un objeto cuenta01 de la clase cuenta y un objeto cuenta02 de la clase cuenta. En el objeto cuenta02 se está teniendo
los parámetros instanciados aquí en esta parte de Juanito, la clave de Juanito, un valor de 6000 y un valor de tipo de interés de 3.5. A través del objeto cuenta 01 y el método asignar nombre, estamos asignando a ese objeto el nombre de Pepito, y a través del método ingreso estamos asignando un ingreso de 12,000 pesos. En esta parte del programa, donde a través del code o el comando de mostrar en pantalla el nombre, vamos a través del objeto cuenta 01 obtener el nombre, que en este caso va a ser el nombre de Pepito. En el caso del saldo, para el objeto cuenta 01 vamos a obtener el estado, que va a ser el resultado de el saldo que tiene Pepito, que es 12,000. En el caso del objeto cuenta 02, el nombre que vamos a obtener a través del método obtener nombre va a ser el nombre de Juanito, y el saldo que vamos a obtener a través del método estado va a ser el saldo que va a tener Juanito, que en este caso va a ser 6,000 pesos. Continuamos ahora con la definición de constructor. En muchas ocasiones un objeto debe realizar acciones como liberar la memoria. Este destructor es llamado automáticamente cuando el objeto se destruye y va a tener el mismo nombre que el constructor de la clase, pero precedido con el símbolo tilde. Entonces vamos a tener aquí también el concepto de encapsulamiento, en donde tenemos en la parte privada un método privado, es decir, este método solo puede ser llamado dentro de la clase cuenta y no desde el programa principal. Continuamos con las conclusiones, en donde concluimos que C es un superconjunto del lenguaje C y que además añade una serie de palabras reservadas. C++ permite programar siguiendo el enfoque orientado a objetos. El enfoque orientado a objetos es más abstracto y se adecua mejor a aplicaciones complejas. Se definen clases a partir de las que se crean objetos que se utilizarán en los programas. Cada clase tiene un conjunto de atributos y métodos, y las principales características de los lenguajes orientados a objetos son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Como parte última de esta sesión tenemos las actividades complementarias a realizar. En primera instancia se deberá realizar un cuestionario de 30 preguntas con sus respectivas respuestas sobre este tema. Se debe en segunda instancia instalar el compilador de C++ a través del archivo ejecutable setup.exe, que se encuentra en el archivo install c++.rar. Como tercera instancia debemos implementar la aplicación bancaria del ejemplo de esta sesión. Con esto terminamos esta sesión, esperando encontrarnos en una nueva sesión.